La aventura colonial en las Américas, ¿verdad? De norte a sur, hay que entenderla en el marco de la imposición de un Dios único y de una única cultura, de una única religión, de un único modo de vida posible. Coincide con la expulsión de los llamados moros y judíos de España. Los judíos llevaban allí 13 siglos y los moros 9, así que ya me dirás qué tan moros o judíos eran. Eran españoles de religión diferente, que fueron expulsados cuando se impuso un Dios único, como se impuso también en América. Entonces, a partir de la necesidad de imponer una verdad única como verdad absoluta, que va a ser la gran coartada del despojo, la coartada que el robo necesita para justificarse, están obligadas a despreciar y a condenar lo que encuentran. Y como decíamos, recién llegada del puente aéreo Madrid-Ciudad de México, Ina Fino-Génova, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. No, gracias a ustedes, compañeros. Qué placer estar aquí de vuelta. Bueno, cuéntanos, hoy hay una base que vais a preparar desde Ciudad de México en el que tratáis este mismo tema desde la perspectiva de allí. Cuéntanos qué secciones tenéis preparadas, cómo va a ser la base América Latina Bueno, hoy. primero es una base experimental que estamos enganchando con la base Madrid. Creo que es importante para nosotros, para que las audiencias se fusionen y nos complementemos entre todos los compañeros. Y lo que vamos a contar prácticamente es un poco la visión mexicana de lo que significa ese primer paso, que ni siquiera son las disculpas oficiales, ni siquiera son es España pidiendo perdón, sino hay una suerte de ligero reconocimiento de lo que ha sucedido. Vamos a dar cifras de lo que ha supuesto la conquista española en términos de víctimas mortales, en términos del expolio de la mina de Zacatecas, ¿no? Que era la mina más grande de América Latina. Y también hablaremos un poco de aquellos mexicanos, tanto del pasado como del presente, que no están con México, sino que sienten que forman parte de la realeza y de la corona española, que los hay. Los hubo en los siglos anteriores, pero también los hay hasta el día de hoy, y en los ratos libres en los que no piden la intervención estadounidense para combatir el narco, pues están poniéndose del lado de las Cayetanas Álvarez de Toledo, de los Arturo Pérez Reverte y demás. Zugasti. ¿Qué tal, Ina? Qué guay tenerte aquí en casa. Pues te quería preguntar, porque las declaraciones de Álvarez se produjeron en un contexto muy concreto, que era la inauguración de un acto cultural con el Instituto Cervantes sobre las mujeres, el legado cultural de las mujeres indígenas en México. Y creo que eso se enmarca en un proyecto que nace del gobierno mexicano, que es la celebración del Año de la Mujer Indígena, ¿no? Claro, sí, es un proyecto del gobierno de Claudia Sheinbaum. Este año es oficialmente el Año de la Mujer Indígena. Si se acuerdan, el 15 de septiembre, el Grito de la Independencia, que es uno de los días más importantes, ¿no? Para México. Claudia Sheinbaum, además de ser la primera mujer que dio ese Grito de la Independencia en la historia de México, lo dedicó a las mujeres indígenas, a las mujeres históricamente discriminadas, invisibilizadas, las ha enumerado en su discurso y ha sido en sí una noticia, y esto se suma también al reconocimiento constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres. Se están repartiendo ahora mismo las cartillas de los derechos de las mujeres también, y además están siendo traducidas a los idiomas indígenas. Entonces, sí es todo una serie de acontecimientos a los que desde el Estado mexicano se les da una importancia en el marco de la reivindicación de los pueblos indígenas, con lo cual otra vez estamos diciendo que contradice a toda esa narrativa que se está construyendo en los medios mexicanos de que es una suerte de publicidad de la Cuarta T que no tiene nada que ver con la reivindicación de los pueblos originarios. Bueno. Bienvenida a tu casa, compañera, qué bien tenerte por Madrid. Gracias. Bueno, hay algo aún peor que los medios españoles defendiendo el colonialismo español, que son los medios mexicanos defendiendo el colonialismo español. Tienen mucho trabajo por allí, ¿verdad?, con la derecha mediática mexicana, los medios mexicanos, especialmente la compañera Estefanía Veloz. No sé si nos puedes adelantar algo del programa de hoy en este sentido. Está muy interesante la sección de Estefanía Veloz. Hoy acabamos de ensayarlo y ella va a hablar del concepto que es el malinchismo mediático, ¿no? Todas conocemos a este personaje
histórica, la Malinche, que fue la traductora de Hernán Cortés, bueno, salvando mucho las distancias, el contexto sociocultural histórico de aquel momento, diríamos que los malinches mediáticos están presentes y te digo, cuando no llaman a la intervención estadounidense de México en sus ratos libres, pues se ponen del lado de prácticamente, no de la Casa Real, sino del capital español, porque recordemos qué es lo que representa el capital español en México, qué es lo que representan los bancos Santander, BBVA, lo que ha perdido Iberdrola con la salida de México, la empresa UHL, entonces un poco defienden esos intereses del capitalismo transnacional, que obviamente nada tiene que ver con los mexicanos, con los indígenas mucho menos, que siguen siendo invisibilizados en estos medios como siempre, vamos. Eduardo García, desde Buenos Aires, todo tuyo. ¿Qué tal, Ina? ¿Cómo estás? Bueno, yo te quería preguntar básicamente cuál ha sido la respuesta de Claudia Sheinbaum. Hemos comentado un poco pues cómo los medios españoles han tratado precisamente esa respuesta, esa reacción del gobierno de Sheinbaum y de la propia presidenta a las declaraciones de Álvarez, pero bueno, queríamos que nos contases un poco tú y también pues la valoración que se puede hacer desde América Latina. Bueno, yo creo que ha sido una respuesta diplomática. Aquí ya habíamos mencionado, ¿no?, que tampoco es que se le haya pedido perdón a los pueblos originarios. Se ha hecho un primer paso hacia un reconocimiento de lo que ha supuesto estos siglos de la conquista, y Claudia Sheinbaum lo ha dicho así, que esto es muy positivo. Que no hay nada humillante en este acto de pedir perdón para España. Además, tanto Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador en su sexenio anterior han estado insistiendo en que eso no tiene nada que ver con los pueblos, con el pueblo español. No hay ningún problema, sino que es un asunto que tiene que ver con la corona como representante del Estado español en aquel momento, y pues estos años de silencio por parte de la Casa Real Española a la carta de Andrés Manuel López Obrador, que habéis citado en el programa, pues finalmente reciben algún tipo de desenlace, no por parte de la corona, pero al menos por parte del canciller, que en México obviamente a nivel estatal pues está siendo saludado, pero por favor tampoco nos pasemos. Han dicho que es mucho dolor y hay que reconocerlo, y ya está, vemos que sigue, ¿no? Ina Finogénova, directora de la base América Latina, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y qué placer estar aquí de nuevo en casa. Y recuerden, la gente que esté viendo este programa, a las 19 horas, hora de Ciudad de México, empieza el segundo round con el análisis de este episodio, que nos sirve además para entender las relaciones históricas de España y América Latina. Lo que significó el colonialismo no es un asunto menor. Van a tener la segunda parte del análisis en la base América Latina, con Estefanía Veloz, con Marco Teruggi, con Ina Finogénova, a las 19 horas, Ciudad de México. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas.